Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, hermanos. Dándole continuidad a la clase de redil, sean bienvenidos. Gracias por conectarse y gracias por estar a tiempo a la nueva clase. Queremos decirle que la clase de hoy, siempre continuando con los dones del Espíritu Santo, se llama Ciencia y Entendimiento. Pero antes de continuar, quiero que me acompañen en oración para entregarle al Señor esta clase y que no seamos nosotros los que hablamos, sino que sea el Señor que habla a través de nosotros. Así que les pido que los que puedan encender sus cámaras me acompañen en oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que hemos consumido. Te damos gracias, Señor, por las medicinas que has puesto a nuestro alcance, Señor. Te damos gracias por la lluvia que viene a regar la tierra que necesitan los cultivos, Señor, que necesitamos también para tener energía eléctrica, que nos ayuda mucho, Señor. También te damos gracias, Señor, porque cuidas de nosotros, porque cuidas de este país, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, por los enfermos que están en los hospitales, Señor, para que les des un rayo de esperanza a aquellos que ya han perdido la esperanza, para que les lleves la ayuda que viene de ti, Señor, para que pongas una mano amiga, Señor, que lo llegue a consolar, Señor. También te pido por ellos, para que les disminuyas sus dolores, Señor, para que te manifiestes en ellos y les haga ver, Señor Jesús, que tú estás, Señor, ahí presente, ya sea por medio de las enfermeras o de los doctores o de alguna persona caritativa, Señor, que tenga a bien, Señor Jesús, proveerles todo lo necesario, Señor. También te queremos pedir, Señor, que no les tomes en cuenta sus pecados, Señor, que les perdones. Sí, mi Señor Jesús, porque tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios que todo lo mira, que todo lo sabe, que todo lo oye. Sí, mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gracias, Señor, si tú eres un Dios amoroso, que no nos trata conforme a nuestras culpas? Sí, mi Señor Jesús, que no nos trata como nosotros merecemos. Porque tú te acuerdas, Señor, de la sangre que has derramado en la cruz del Calvario para comprar nuestra propia libertad, Señor. Porque tú subiste a la cruz, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Sí, mi Señor Jesús, te damos gracias por todo el amor que tienes con nosotros, Señor. Te queremos alabar, Señor Jesús, bendecir, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te queremos dar gracias y te pedimos, Señor, que en esta clase venga a tocar nuestros corazones, Señor. Que venga a iluminar nuestras mentes. Que venga a darnos entendimiento de tu palabra, Señor Jesús. Sí, mi Señor, porque solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres grande, Señor. También, Señor, queremos dejar a los pies de tu cruz toda preocupación, toda angustia, Señor Jesús, que no viene de ti, mi Dios, sino que viene de las cosas del mundo, Señor. Por eso ahora, Señor, nos declaramos libres en tu nombre.
quedamos, Señor, a disposición tuya para escuchar, Señor, cualquier palabra que nos venga a ayudar, Señor. Te alabamos, Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos para los que acaban de ingresar. Te queremos decir que no te olvides de conectarte a tiempo, que continúen en los rediles, porque aquí es donde vas a encontrar palabras de aliento que vienen a alimentar tu alma y tu cuerpo. Continuando, para los que no habían ingresado, el tema de esta clase es ciencia y entendimiento, que son dos dones del Espíritu Santo. Quiero recordarles que estos dones son gratis. El Espíritu Santo los da. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pedirse. Pero también hay otro requisito que necesito mencionarlo, porque muchas veces solo decimos que hay que pedirlo, pero realmente para pedirlo, para que el Espíritu Santo nos lo proporcione, hay un requisito adicional, y ese requisito es que estemos en gracia de Dios, porque Dios no se contradice, y en su palabra está escrito que un cuerpo entregado al pecado no puede habitar en él el espíritu de sabiduría. Entonces, si nosotros estamos en pecado, aunque le pidamos al Espíritu que nos dé los dones, no nos va a escuchar. Por eso es importante que mantengamos en gracia de Dios continuamente, porque también está escrito que donde cae el árbol, ahí se queda. Imaginemos que si el Señor viene de repente, porque ha dicho que va a venir como ladrón en la noche, y nos encuentra a nosotros fuera de la gracia de Él, ¿cómo quedamos? Prácticamente quedaríamos fuera del reino de Dios, solo por mantenernos fuera de su gracia oportunamente o inoportunamente, si lo queremos ver así. Para los hermanos que están recién ingresando, quiero decirles que el tema de esta clase es ciencia y entendimiento, y que son dos dones del Espíritu Santo. Y que sean bienvenidos y que no se olviden de conectar puntualmente. Hagan todo lo posible para llegar a tiempo a su clase. Entonces, continuando con el tema, quiero contarles una anécdota. Esta anécdota se refiere a Albert Einstein y su chofer. Ustedes ya saben, o tal vez habrán escuchado, quién era Albert Einstein. Pero Albert Einstein fue un científico que descubrió la teoría de la relatividad, y apoyado en ella, él descubrió cómo hacer la bomba atómica. Si recuerdan la historia, Estados Unidos dejó ir en Hiroshima y Nagasaki una bomba atómica a cada uno. Y ahí él comprobó que sí funcionaba su teoría y que sí era real. Pues Albert Einstein es uno de los científicos que vino a descubrir y a fundar la teoría de la relatividad, en la cual se apoya la energía nuclear. Entonces, se cuenta que en los años 1920, cuando Albert Einstein empezaba a ser conocido por su teoría de la relatividad, era con frecuencia solicitado por las universidades para dar conferencias.
O sea, era un tema de punta en ese momento. Y las universidades querían estar al día. En ese momento llamaron a Albert Einstein a dar una conferencia. Entonces en camino iba en su vehículo porque él había contratado a un chofer para que le condujera. Y confió en el chofer y le dijo que era aburrido, le dijo, repetir y repetir la misma conferencia, que a él ya no le era atractivo estar repitiendo la misma conferencia siempre. Entonces el chofer le dijo, si le parece, yo tengo una idea, yo le puedo ayudarle. Yo también he escuchado tantas veces su conferencia que de memoria me la puedo leer y pudiera repetirla palabra por palabra. Entonces a Albert Einstein le pareció bien la idea. Le dijo, me parece bien. Mañana hagamos el cambio. Le dijo. Tú te vas a vestir con mi ropa, le dijo, y yo me voy a vestir con las tuyas. Yo voy a conducirle. Y en efecto, así sucedió al día siguiente. Cuando iban en camino, Albert Einstein se sentía más relajado porque ya no iba a dar la conferencia, la iba a dar su chofer. Cuando llegaron a la universidad, el chofer hizo el papel de Albert Einstein y dio la conferencia. Como ya se la podía bien de memoria. Y además, las personas de ahí de la universidad no conocían quién era Albert Einstein. Entonces, todo salió bien. Hasta última hora, un profesor de la universidad le hizo una pregunta al chofer que estaba haciendo el papel de Albert Einstein. Entonces el chofer se quedó callado unos segundos porque realmente él no entendía la pregunta ni sabía qué responder. Pero se le vino una idea y dijo, realmente la pregunta que usted me hace es muy sencilla. Voy a dejar que mi chofer que está ahí al fondo se la pueda responderle. Y así efectivamente el chofer, que era Albert Einstein, le respondió a la pregunta y salieron del impasse tranquilamente. En la clase anterior vimos dos dones del Espíritu Santo, el don de piedad y el don de consejo. Yo quiero decirles que nosotros trabajamos con los carismas del Espíritu y por eso muchos nos dicen que somos carismáticos. Pero yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces en el día a nosotros se nos ocurre clamar al Espíritu Santo que llegue donde nosotros, que llegue a ungirnos? O, dicho de otra manera, ¿cuántas veces al día estamos nosotros orando? ¿O no estamos orando? ¿O nos olvidamos de Dios desde que nos levantamos? Porque quiero decirles que el Señor está ahí esperando. Siempre está esperando a que nosotros le clamemos. O sea, Él sabe lo que nosotros estamos sufriendo. Y Él quiere consolarnos. Pero para que Él nos consuele, Él quiere que nosotros le hablemos. Imaginemos una relación personal en que no se hablan las dos personas. No puede prosperar esa relación. Entonces nuestra relación con Dios no puede prosperar si nosotros no nos comunicamos continuamente con Él. Antier que venía en el bus, se subió una persona a predicar de mañana, como eso de las 5:30 de la mañana. Y él estaba hundido porque se le sentía que él estaba predicando de mañana.
y hablaba del Espíritu Santo, que cuántos lo clamaban, que había que clamarlo, que Dios estaba ahí presente. Entonces era un señor, él solo andaba y se cubría la boca con la Biblia porque no andaba mascarilla. Pero quiero decirles que si ellos pueden, nosotros podemos hacerlo también. Personalmente en nuestra casa podemos hablar del Señor, podemos hablar de los dones del Espíritu, porque si nosotros no le predicamos a nuestros hijos, a nuestros parientes, ellos no van a escuchar palabra de Dios, porque en la calle difícilmente se encuentra palabra de Dios. Recordemos que la calle es el mundo, y en el mundo niega a Dios, niega a Cristo. Entonces nosotros somos los llamados a hablar de Dios. Digo esto porque es necesario que nosotros los cristianos clamemos a Cristo y le clamemos que nos envíe su Espíritu. De esa manera nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente. Nuestra alma va a ir creciendo, nuestras enfermedades van a ir desapareciendo, porque muchas enfermedades que nosotros tenemos son causa de enfermedades espirituales que llevamos. Entonces, les recuerdo que los dones del Espíritu Santo se obtienen clamando al Espíritu, pero además permaneciendo en gracia de Dios. Quiero aclararles que los que ya hemos hecho retiro, ya no podemos disfrutar el pecado. Ya el pecado ya no tiene el mismo sabor que tenía antes de ir al retiro. Ahora para nosotros el pecado es dolor, es angustia, es tristeza. Y lo queremos ver así. Estar lejos de Dios para nosotros ya no es alegría. Entonces, si caemos en pecado ya no estamos a gusto. Y podemos recuperar la gracia, no se olvide de ello, pidiendo perdón a Dios, arrepintiéndonos, confesándonos, yendo a la iglesia. Entonces, en la clase anterior vimos dos dones. Uno era el don de piedad, y según el diccionario de la Real Academia Española, piedad es una virtud que inspira el amor a Dios. Es una tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo nosotros tenemos actos de amor y compasión. O sea que la piedad tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Y según el diccionario de la Iglesia Católica, nuestra iglesia, dice así: el don de piedad sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios, como Padre que es nuestro, y con los hermanos como hijos del mismo Padre. Entonces podemos clamar Abba, que quiere decir Padre. Ahora, si usted quiere ser sanado de la dureza del corazón, tiene que abrirse a la ternura de Dios. Este regalo es del Espíritu Santo. Nos lleva a creer y experimentar que tenemos un Padre amoroso, que no es un Padre castigador, ni un Padre vigilante, ni un Padre contador. Él realmente es un Padre amoroso que nos ama desde antes, desde mucho antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Desde mucho antes Él nos ama. Entonces, yo tengo que ser
piadoso con el hermano, no tengo que juzgarlo, no tengo que condenarlo. Al contrario, tengo que aceptarlo tal como es. O sea, no tenemos que juzgarlo por las apariencias que él tiene, porque Jesucristo, él no juzgaba por la apariencia del hombre, sino que él veía su corazón, veía el corazón del hombre. Entonces, el hermano que está doliente, por compasión nosotros le podemos ayudar en su dolor. Y usted puede pensar, pero ¿cómo puedo ayudar a los hermanos si no los tengo cerca? En este caso, los hermanos son los que usted tiene cerca, los que usted tiene en su familia. Sea más comprensivo, sea más bondadoso, sea más amoroso. No condene a su hijo o a su hija. Mejor ayúdele. Mejor aconséjelo de una buena manera. Y la mejor manera y el mejor lenguaje es el lenguaje del amor. O sea, yo escuchaba a una persona que decía, mi hija me lavó todos los trastes, pero yo le llamé la atención porque me dejó una cuchara llena de jabón. Entonces, después ella recapacitó y decía, cometí un error, porque comparado el trabajo a todo lo demás, esa cuchara era ínfima. Entonces decía ella, mejor me hubiera puesto a lavar la cuchara yo misma y hubiera ido a darle la gracia. O sea, esa es una muestra de amor. Muchas veces, cuando le llamamos la atención al hijo de una manera dura, en vez de que haga lo que Entonces, retomando el tema, estábamos hablando que hay que tratar con piedad, que se refleja a tratar con amor a las personas que tenemos cerca. Porque ese don de piedad va orientado a amar a Dios y amar al prójimo. También tenemos otro don que nos da el Espíritu Santo, y es el don de consejo. El don de consejo consiste en escuchar la voz íntima de Dios y ayudándome a actuar prudentemente, a no ser impulsivo con mis actos ni con mis pensamientos. Como dice en el libro de Sabiduría, capítulo 9, versículo 14. Y leo para ustedes. Débil es la inteligencia de los hombres y falsas muchas veces sus reflexiones. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Van a disculpar, pero la internet no deja de estar dando inconvenientes, que está cayendo. Pero vamos a seguir luchando por continuar. Les decía en Sabiduría, capítulo 9, versículo 14. Débil es la inteligencia de los hombres y falsa muchas veces sus reflexiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura quiero ponerles un ejemplo. Nosotros muchas veces nos engañamos a sí mismos. Bueno, continuando. Entonces les decía que dándole una explicación más explícita a lo que dice Sabiduría 9:14, se refiere a que nosotros hacemos un sistema de ideas y nosotros mismos las aceptamos como verdad, sin siquiera haber comprobado.
que eso que estamos imaginando sea verdadero. Entonces, eso nos lleva a que nosotros cometamos muchos errores de juicio, errores de pensamiento, errores de cálculo. Nos sucedió aquí en un proyecto de construcción que el encargado hizo su proyección, pero a la hora de realizarlo salió otra cosa. Entonces él me decía, realmente no tomé en consideración todos los detalles, porque él imaginaba un sistema de ideas y la realidad era diferente. Entonces a mí se me vino a la mente una canción que decía, los caminos de la vida no son como yo pensaba. No sé si ya la habrán escuchado en el mundo, pero realmente se refiere a eso, que nosotros imaginamos unas cosas y las creemos verdad y nos dejamos ir. Entonces, en ese sentido es que está aclarando en el libro de sabiduría, porque dice, débil es la inteligencia de los hombres y falsas muchas veces sus reflexiones. Entonces, una reflexión falsa que lo puede llevar a un grave error es pensar que ya tiene muchos años de estar con el Señor y que usted no ha prosperado lo suficiente y que es mejor dedicarse a trabajar por sus propios esfuerzos y dejar la iglesia en segunda instancia, o en tercera, o en cuarta, o en última. Nada menos ayer yo visitaba un pariente, una hermana, y me encontré una pareja que me dijo, ¿usted todavía está en la comunidad? Yo le dije, sí. ¿Y cuántos años lleva ahí? Me dijo. Le dije yo más de 18 años. Uy, me dijo, ¿y no ha pensado en salirse? Y yo le dije, mire, le dije, los caminos del Señor no son caminos cortos. Es que yo ya me salí, me dijo, y me puso un montón de excusas. Entonces yo le pensé, es una reflexión falsa la que nos lleva a nosotros a cometer graves errores. Es una reflexión grave, por supuesto. Y yo les quiero decir que no nos engañemos a nosotros mismos. Que antes de tomar una decisión, consúltele a Dios. Y si usted no puede comunicarse con Dios, consúltele al sacerdote de la iglesia. Consúltele a un hermano mayor. Yo personalmente le puedo decir que es una grave reflexión pensar en alejarse de Dios. Porque la palabra de Dios dice, toda rodilla se doblará ante mi presencia. Y que Dios está en todos lados. Mire, si usted se muere, se va a encontrar con Dios. Si usted va a otro país, se va a encontrar con Dios. Porque un día de esto dije, voy a ver cómo está el país de Belice, porque yo viví un tiempo en Belice. Y ahí me encontré con un predicador. Era un señor moreno, de raza morena, pero él estaba predicando a Jesucristo. Entonces dije yo, vaya, donde vaya, me voy a encontrar con Dios. Porque él ha hecho una promesa. Y él ha dicho, donde quiera que tú vayas, ahí estaré yo. Entonces nosotros no podemos decir, me voy a alejar de Dios. Porque Dios no va a dejar que nosotros nos alejemos de Él. Es muy importante, Sabiduría 9:14, y es muy importante conocer que nosotros mismos nos engañamos porque hacemos reflexiones falsas. Antes de tomar una decisión, es bueno leer la palabra de Dios. Por eso Dios nos manda en cada momento que leamos la Biblia, que leamos su palabra, que lo conozcamos a Él, que nos empapemos de su santa palabra.
para que podamos tomar buenas decisiones en este mundo. Y una buena decisión es cada día acercarnos más al Señor, no alejarnos de Él. Entonces, por muy débil, por muy cansado, por muy enfermo que se sienta, o por muchos compromisos que tenga en el mundo, bote varios compromisos y acordémonos que nosotros tenemos los días contados en este mundo. Nosotros no podemos decir que tenemos un mes de vida, que tenemos un año, que tengo 10 años, porque realmente solo Dios sabe el día y la hora que nos va a llevar. Entonces, en ese punto, a la pareja de ayer yo le hice ver que el camino de Dios no es un camino corto, es un camino largo. Y realmente en la palabra dice, el que persevere hasta el final, dice, yo le daré la corona de la vida eterna. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es el final? El final para nosotros es cuando nos morimos aquí. Pero es el principio para nosotros, una nueva vida. Una vida con Cristo Jesús. Entonces yo los exhorto a que tomen en cuenta lo que dice en Sabiduría, capítulo 9, versículo 14. Porque es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que el don de consejo es saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir qué es correcto y qué es incorrecto. Pero es a la luz del Espíritu Santo, no es a la luz de las teorías del mundo o de lo que me dice el amigo, entre comillas, ¿va? Porque puede ser que no sea amigo. Entonces, sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud este don. Como dice en Isaías capítulo 11, versículos del 3 al 4. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Entonces el Espíritu Santo nos da la facultad de dejarnos aconsejar por Dios, para luego convertirnos en consejeros de los demás. O sea que yo les puedo decir que lo que a mí en mi experiencia me funcione, puede ser que a usted no le funcione. Pero si es a la luz del Espíritu Santo y a la luz de Dios, es claro que le va a funcionar. Porque es Dios mismo. Y recordemos que Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. A mí en lo personal me ha dicho, no te preocupes por tu futuro, porque en tu futuro estoy yo. Y el Señor me ha dicho, yo estoy contigo. Y esas promesas yo se las transmito a ustedes para que sepan que el Señor está con ustedes en cada segundo de su vida. Entonces es importante este don de consejo. En esta clase vamos a ver los dones de ciencia y entendimiento. Pero, ¿qué significa la palabra ciencia? Es un nombre genérico que se le da a las distintas ramas del saber humano, en especial las que tienen el mundo natural o físico, o la tecnología como materias de estudio. Yo aquí pudiera mencionar
la matemática, la física, la química, la biología y otras más que tienen que ver con leyes naturales. Entonces el don de ciencia tiene como objeto los acontecimientos de la vida, los sucesos naturales y las cosas creadas. Por el don de ciencia, el Espíritu Santo nos eleva a Dios. Y con el don de sabiduría se conocen las cosas desde Dios, pero con el don de ciencia se conoce a Dios desde las cosas. Como aquí estamos hablando de conocimiento, entonces hay un momento en que uno, por decirlo, encuentra un techo y ya no puede pasar de ahí. Como por ejemplo, si usted dice, voy a fabricar una mesa, necesita la madera, necesita el serrucho para cortar la madera, necesita los clavos, necesita una cinta para medir, necesita pega, necesita consultarle al cliente cómo es que la quiere, para qué uso la va a ocupar. Sin embargo, necesita todos estos elementos, pero Dios va más allá. Él crea el hierro, Él crea la madera, la materia Él la crea. Y además, en su palabra dice, yo hice todo desde nada. O sea, profundizando más, Él a partir de nada hizo la materia. Este tema es profundo, le voy a decir, porque los científicos todavía lo estudian mucho y no han logrado respuesta. Cómo a partir de donde no hay materia se pueda crear materia. Porque este mundo es material. Como dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en este mundo dice, hay un tiempo para morir y un tiempo para nacer. Hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Un tiempo para sembrar, dice, y un tiempo para cosechar. Un tiempo para juntar piedras y un tiempo para desparramarlo. Pero a mí me llamó la atención cuando dice, en este mundo. Uno puede intuir entonces que hay otro mundo. Nosotros muchas veces hablamos del cielo. ¿Y quién dice que el cielo no es otro mundo? Mire, en esa palabra hay mucha profundidad. Porque es real, en este mundo todos tenemos una sola entrada, que es nacer por el vientre de nuestra madre, y una sola salida, que es morir. En este mundo. Entonces, a mí me llamaba la atención que hay otro mundo entonces. Y la palabra de Dios lo dice, lo menciona y dice la Nueva Jerusalén, calles de oro. Entonces, realmente nuestra mente se queda corta, pero la palabra de Dios es más amplia, es más profunda. Entonces, el don de ciencia tiene un tope, y el que reconoce esos topes se da cuenta que las ciencias llevan a Dios, porque no hay otra respuesta. Y decir, ¿cómo puedo crear materia a través de nada? Entonces, en esa ocasión, uno va profundizando y se da cuenta que Dios existe. Albert Einstein llegó a la conclusión, porque él no lograba pasar más noche, más adelante, o sea, veía oscuridad en su teoría, se equivocaba en algunos aspectos,
Y decía, realmente Dios existe. Porque en unas partes dice, Dios no juega al azar con el universo. Entonces él reconocía la existencia de Dios porque veía que había un tope en lo que él visualizaba. Ahora nosotros podemos ver a Dios a través de la fe, no a través de la ciencia. Y a través de la ciencia es un camino largo, pero a través de la fe es un camino corto. Porque el Señor dice, yo he revelado mi sabiduría, dice, a los pequeñitos. Y es por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros obtenemos muchos premios, muchas promesas que el Señor va a cumplir. Entonces, volviendo al tema, el don de ciencia también se ocupa para ver los signos de los tiempos y los acontecimientos cotidianos para leer la voluntad de Dios. Muchos me han preguntado, ¿será que estos son los últimos tiempos? Y si vemos los signos, en San Mateo, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo regresaría, él les dijo, habrán muchos terremotos. Y yo me pregunto, oye, en este mundo han habido muchos terremotos en lugares donde nunca temblaba. Él dijo, habrán inundaciones. Ahora con estas lluvias torrenciales se inundan rápido. Se inundan lugares que antes no se inundaban. Habrá hambre, dice. Ahora empezamos a vivir un tiempo de hambre, que los alimentos empiezan a subir de precio. En otros países como el Líbano, la moneda cayó un 90%. Un vigilante que ganaba $800 al mes, ahora gana $10 al mes. El poder adquisitivo se cayó. La gente está pasando hambre. Se cumple, se mira lo que Dios dice, habrá hambre. Y usted dirá, no son los últimos tiempos todavía, falta. Pero el Señor nos da el don de entendimiento para que podamos ver sus señales. Y nos da el don de ciencia también para que podamos ir confirmando. Ahora, simple y sencillamente hay que mantener alerta, los ojos abiertos. Entonces, el don de ciencia actúa durante la oración de intercesión, iluminando algunas situaciones interiores por las personas por las cuales se está intercediendo y que salen a la luz para sanar su alma. Cuando uno declara, es que sale a la luz. Cuando uno declara el pecado, es que el pecado sale a la luz. Y cuando el pecado sale a la luz, se va de nosotros. Porque es descubierto. Entonces, ahí hay sanación, porque ya se fue el que causaba el pecado. Entonces, ahí hay sanación del alma. Aquí lo está diciendo claramente. También podemos, con el don de ciencia, reconocer cuáles cosas son de Dios y cuáles no lo son. Porque usted podrá escuchar muchas prédicas, muchas charlas, pero tiene el poder para saber si lo que le están diciendo es de Dios o no es de Dios. ¿Y cómo lo puede saber? Compárelo con la Santa Biblia, compárelo con la Santa Escritura. Y si le contradice la palabra, no es de Dios. Ya sabremos de quién es. Entonces, el Papa nos explica cómo es el don de ciencias. Y dice, en el Génesis se pone de relieve que Dios se complace en su creación, subrayando la belleza y la bondad de cada cosa. Al término de cada jornada escribió, y vio Dios que era bueno. O sea, lo que Dios ha creado es perfecto.
No necesita añadirle ni necesita quitarle. Mire, el nivel del mar está creciendo con respecto al nivel que tenía anteriormente. Como consecuencia, lugares que son bajos se están inundando porque el mar se sale de su límite. Pero ¿de dónde agarró agua más el mar? Usted escucha que los polos están derritiendo. El agua de los polos se está saliendo hacia abajo. Antes estaba guardada en los polos, pero ahora con el calor radiante se empieza a derretir y empieza a llevar más agua dulce al mar. Empieza a incrementar el nivel. Y al subir el nivel hace, a través de las lluvias más torrenciales, porque hay más agua dulce que se evapora con una mayor radiación. Y el mayor calor también genera mayores vientos. Por eso ahora las lluvias traen síntomas de huracanes. Y nadie me va a decir que ahora llueve tranquilo y que antes así llovía. Porque nosotros medimos en el pluviómetro que registramos la cantidad de lluvia que cae y nos damos cuenta de lluvias de 108 milímetros. Imagínense 108 milímetros de lluvia en un periodo de 45 minutos. O sea, son lluvias que tiran agua a cántaros y nos inundan las calles rápido, y las tuberías también. Las tuberías colapsan. Entonces podemos ver con el don de ciencia que realmente es un instrumento que Dios nos da para ir viendo los signos de los tiempos, para reconocer su obra, las maravillas que Él hace. Lo invito a que reflexione cómo se forma una rosa. Que se pregunte cómo es posible que del tallo salga un botón y del botón salgan los pétalos. Y además tiene alimento para las mariposas y las abejas. O sea, realmente es una obra perfecta, creada por Dios. En Sabiduría 10:10 dice: ella, al justo que huía de la cólera de su hermano, le guió por caminos rectos, le mostró el reino de Dios y le dio el conocimiento de cosas santas, le dio éxito en sus duros trabajos y multiplicó el fruto de su fatiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces el don de ciencia nos hace reconocer el verdadero valor de las cosas y de las criaturas. Y como decía en San Lucas 9:25, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? Todo lo creado es fácil e inestable. Sin embargo, tiene el sello y la marca de Dios, porque Él lo ha creado para que nosotros veamos su gloria y su grandeza, para que nosotros nos gocemos. Mire, cuando está lloviendo y hay un frente que viene del lado de la lluvia, pero al otro lado está el sol, ahí se forma el arco iris. Y el arco iris tiene un radio perfecto. Y si usted profundiza más, se puede preguntar: ¿y cómo es que se forma el arco iris? ¿Y cómo es que tiene ese radio? Pero al estudiar el radio de giro de ese arco iris, es paralelo al radio de la Tierra. Y así podemos ir descubriendo más. Nos damos cuenta que la luz no es blanca como nosotros la vemos, está compuesta de 7 colores que nosotros vemos. Entonces ahí se disgrega la luz en esos 7 colores que podemos ver. Sin embargo, hay unos que no los podemos ver con estos ojitos. Entonces, como ve el don de ciencia, el Señor se goza y el Espíritu Santo nos lo da para que nosotros podamos gozarnos de las maravillas de Dios.
el don de entendimiento. El don de entendimiento está estrechamente relacionado a la fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, ilumina nuestra mente y nos hace comprender lo que el Señor nos dice, lo que el Señor realiza. Comprendemos las enseñanzas de Jesús, comprender el Evangelio, comprender la palabra de Dios. A mí me han gustado mucho las profecías y a veces he pasado años estudiando, queriéndolas comprender. Y había una en el libro de Apocalipsis que dice: llegará el día en que vas a decir 2 litros de cebada por 1 denario, 2 litros de trigo por 1 denario. Pero más te ordeno que no toques el aceite ni el vino. En esta profecía está junta. En la primera etapa, el denario era la moneda de plata en el tiempo de Jesús, y al trabajador le pagaban en su jornal del día 1 denario. O sea, 1 denario era el pago por el día de trabajo. Bueno, ahora uno puede ganar $8, 12, 20, 50, algo otro 100, algo otro hace un buen negocio, hacen $1,000, ¿no? Pero en ese tiempo el jornal del trabajo en un viñedo costaba 1 denario. Entonces, con 1 denario es lo más que se podía comprar 2 litros de cebada. Si lo pasara al día de ahora, con ese denario me pudiera comprar 2 litros de arroz. Pero ustedes saben que eso no es suficiente para vivir. Entonces, en el fondo lo que está diciendo es que va a haber hambre. Por eso dice: llegará el día en que vas a decir. Entonces está diciendo que va a haber hambre. Pero luego dice: pero más te ordeno. ¿Quién está hablando? ¿Y a quién le está hablando? Es Dios que le está diciendo al hambre: más te ordeno. Y el vino y el aceite no los tocarás. Esto me llevó más tiempo discernirlo, pero en la última cena el Señor agarró la copa de vino y dijo: esta es mi sangre de la nueva alianza. Y en el Antiguo Testamento ungían a los reyes en la cabeza con aceite. Entonces el aceite simboliza para nosotros la unción del Espíritu Santo. Entonces, en el fondo lo que está diciendo es: los que son hijos míos, los que han aceptado la alianza de Jesucristo, ellos no van a pasar hambre. Glorifíquese en la palabra de Dios, porque es una profecía que está revelada y que nosotros la estamos viviendo. Entonces, los que han aceptado a Cristo, ellos no van a pasar hambre, porque Dios le está diciendo al hambre: más te ordeno que no los toques. Y en otras partes dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí confirma, y habrá muchas más que Él confirma. Entonces, quiero decirles que en 1 Corintios 2, 9, 12 dice: pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bendito seas, Señor. Entonces quiero decirles que el tiempo se me termina y les quiero dar gracias por su asistencia, pero antes vamos a orar para poder cerrar. Y me acompañan en oración. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has revelado en esta clase muchos misterios, Señor. Porque tú nos recuerdas, Señor, que tenemos al Espíritu Santo, que es el Paráclito divino, que nos viene a dar fuerzas, nos viene a dar salud. Te damos gracias, Señor, porque nos los has dejado a nuestra disposición y que nosotros con solo clamarlo lo tendremos en nosotros mismos. Te damos gracias por esta noche, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y los esperamos en la próxima clase, hermanos, y que Dios los bendiga. Amén.